Hola, bienvenidos. Soy Jorge Alfredo Vargas. Darío Arizmendi no nos acompaña esta semana por compromisos internacionales. Día muy especial para Entérate, 24 horas después de que haya ganado el no en el plebiscito en Colombia. Muchos análisis, muchos caminos, muchas situaciones, precisamente para debatir, para mirar y para ver qué va a pasar en Colombia después de este no que le ganó al sí en el plebiscito. Nos acompañan el doctor Ramiro Bejarano, columnista del Espectador, analista. Doctor Ramiro, gracias por estar acá. Gracias, Jorge Alfredo, por la invitación. El doctor Rafael Nieto, Loaiza, también analista, columnista de varios diarios del país. Gracias por acompañarnos en Entera. Gracias por la invitación. Y comencemos por el comienzo. ¿Por qué ganó el no, Rafael Nieto? Yo creo que ganó porque, a pesar de la campaña de publicidad del gobierno, en mi opinión, claramente engañosa, la gente entendió que había unos costos en ese acuerdo que eran inaceptables. Uno, en materia de justicia, el hecho de que no hubiera penas privativas de la libertad, sino después de un conjunto de etapas que al final generaban que en realidad las posibilidades de que existieran eran muy bajas. Dos, los beneficios en materia de participación política para las FARC, que no las tiene ningún partido ni ninguna persona que haga política de manera no violenta y sin romper el esquema del Estado de Derecho. Tres, el costo institucional del proceso. Hay una lectura de manoseo de la Constitución, de ruptura del sistema judicial, de fortalecimiento en exceso de las capacidades del presidente a través de facultades extraordinarias, de volver al Congreso un notario. Y yo creo que la combinación de todo eso, más dos errores de fondo del gobierno, creo. Uno, una profunda arrogancia. Tratar de vender la idea, incluso a la comunidad internacional, de que ya todo estaba aprobado y hacer la ceremonia del 26 sin haber esperado siquiera que la gente se manifestara. Y por el otro lado, también creo un cierto tono de arrogancia y de discurso victorioso de las FARC que le molestó a los gruesos de los colombianos. Y yo creo que la combinación de ambas cosas generan la victoria del no. Ramiro Bejarano, ¿por qué ganó el no? Yo tengo una visión diferente a la que tiene el doctor Nieto. Yo creo que él no ganó fundamentalmente porque el país entendió que esta era una elección o una votación contra las FARC y la gente salió a votar en contra de las FARC. Yo no creo que hayan votado ni en contra de Santos ni a favor de Uribe, y se lo digo de esta manera. El índice de aceptación del presidente está muy por debajo del 30%. Del 30%, sí. Bueno, si eso fuera cierto, los votos contra Santos no habrían llegado jamás al 50% casi que llegó. Lo cual quiere decir que esa medición entre ellos no tenía que ver en la votación. Los índices de aceptación o de reprobación que tiene la opinión pública no tendrían que ver con el resultado. De manera que yo creo que eso fue una votación contra la FARC, así la entendió el país. Lo segundo es que yo no creo lo que dice el doctor Nieto, discrepo de esa apreciación según la cual él piensa que realmente lo que hubo fue que el país se convenció de que los acuerdos eran malos por el tema de justicia, por el tema de participación en política, por el tema de la Constitución y otras cosas que ellos... ¿No lo entendió el país, no? No, yo creo que no lo entendió así, yo creo que eso no es así. Yo lo que creo es que el Centro Democrático lo que hizo, y eso le funcionó claramente bien, fue que salió a mentirle al país. Al país lo llenaron de terror. Como decía Octavio Paz, no hay peor cosa que le pueda pasar a una sociedad que cuando le inyectan en la vena de las personas el miedo al cambio. Y eso fue lo que pasó. Aquí les dijeron, por ejemplo, que iba a haber castrochavismo, que aquí se iba a repetir el modelo venezolano, que aquí prácticamente se iba a volver obligatorio convertirse en homosexual, y una cantidad de mentiras, unas falacias. Y en todo esto también no deja de haber habido una especie de guerra religiosa, porque yo creo que la Iglesia Católica, por ejemplo, en mi opinión, se lavó las manos. Después de que apoyó la guerra durante 52 años, en este momento, ahí sí le dio por respetar el Estado laico. Claro, pero es que en plena campaña del sí y el no, doctor Ramiro Bejarano, salió el escándalo de las cartillas del Ministerio de Educación, unas cartillas que tenían que ver con la... Por eso, pero usted me está preguntando por qué perdió. Yo creo que ahí hubo parte de eso. De eso, ¿cierto? Ahí hubo parte de eso, porque obviamente a la gente que usted le preguntaba, común y corriente, en provincia, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de viajar en varias ciudades del país y lo que me aterraba era lo que la gente estaba percibiendo de la información que el Centro Democrático le daba. Según eso, este país iba a desmoronar al día siguiente.
Y eso yo creo que le rindió frutos al Centro Democrático. ¿Será que el Centro Democrático sí vendió con mentiras esa campaña, doctor Yo no Rafael? creo, esta fue una victoria contra todo. Esto fue una victoria contra el presidente, contra los ministros, contra los gobernadores y los alcaldes. Estaban todos en el sí. Contra la burocracia, contra la posibilidad de que los funcionarios públicos hicieran campaña, contra la plata del gobierno, contra la mermelada, que es la expresión que usamos los colombianos para decir que el gobierno aceita a unos políticos para que se muevan en un sentido o en otro, contra los medios de comunicación que estaban claramente a favor del sí, contra la declaración del Papa que insinuaba que no vendría si no hubiera la aprobación, contra la comunidad internacional, contra lo que a usted se le ocurra, contra la publicidad del gobierno. Es así mentirosa. Bastaba oír cada una de las pautas del gobierno para darse cuenta que lo que se suponía que era una pedagogía del proceso, en realidad era una campaña por el sí. No correspondía lo que decía la publicidad con lo que decían los acuerdos. Esa campaña del no se hizo sin plata, sin burocracia, sin apoyos políticos, contra todos los partidos políticos, sin excepción, Pero los con de izquierda y los de derecha. Pero con mentiras. Yo no creo, nosotros no hicimos, Con mentiras, no dijimos con las mentiras. Dijeron grandes mentiras a las del mentiras. gobierno, pero eso evidentemente, Pero a digamos, pesar de todo eso y sin plata, porque usted veía, no hubo publicidad no en la televisión prácticamente, ni en radio, ni en ningún lado. Y a pesar de eso, la gente no se compró el discurso. Y no se lo compró, yo vuelvo a insistir, a diferencia de lo que dice el señor Bejarano, yo lo que leo, sinceramente, las conversaciones que estuve con la gente, es que la gente se indignó que a las FARC les terminaran dando un conjunto de prebendas y beneficios que no tenía el ciudadano común y corriente, que nunca ha delinquido. Eso que Por dijo eso, el ahí están las Sí. mentiras, porque al país se le vendió la idea de que era que le iban a entregar el país a las FARC, cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta. En el acuerdo no estaba eso. No, eso no está dicho de esa manera. Cuando Tampoco él- lo dijimos. Ah. Tampoco lo dijimos. Lo dijeron en todos los tonos y lo siguen diciendo además hoy. No, yo estoy diciendo que se le daban unos beneficios Lo que siguen no se le diciendo. daban a la gente común y corriente, y eso es verdad, eso lo podemos conversar en temas concretos. El tratamiento en materia de justicia para las FARC no la tiene ningún delincuente en Colombia y estaba pactado en los acuerdos. Bueno, porque el es que tratamiento, eso hace parte de un acuerdo de entonces paz. está de acuerdo en que yo no efectivamente estoy sí ocurre. En nada de lo que usted diga En yo el estoy de tema- acuerdo. bueno, pero si En quiere. nada de lo que diga estoy de acuerdo. Pero, a ver, para zanjar diferencias aquí, cuando el expresidente Uribe lanza la campaña por el no, porque no había posibilidad de irse por la abstención, ni había voto en blanco en el sí y el no, dice, votar por el no es votar por el sí a la paz, porque vamos a renegociar los acuerdos. Y gobierno y FARC dijeron, eso no se puede renegociar. Y sin embargo, esta tesis como que fue comprada, doctor Ramírez. Yo creo que sí. Y esa es una tesis mentirosa, porque yo no creo que sea posible renegociar los acuerdos. Pero no están hablando de poder No, están ir a hablando, Cuba, pero mirar... usted ha visto que las primeras señales no apuntan a eso. El presidente Santos ayer salió y dio un discurso que por lo menos calmó a la gente que estaba muy desesperada entre las 4 y las 7 de la noche. Y luego el expresidente Uribe salió hecho un discurso en el que otras cosas mencionó aquí al doctor Nieto y a su papá como grandes impulsadores del no, y dijo una cantidad de cosas que uno lo que entiende es que realmente para él la renegociación consiste en lo siguiente. Yo estoy dispuesto a renegociar, es lo que yo entiendo del discurso de Uribe, sobre la base de que me hagan caso en todo lo que yo creo. Y por supuesto una negociación no puede partir del supuesto de ese supuesto, porque eso no es negociación sino imposición. Sí, esa tesis es válida. Es decir, se podía mejorar el acuerdo. Es que lo que uno siente es que la gente terminó votando porque le ofrecieron renegociar el acuerdo, pero las partes dicen que no. Mire cómo son las lecturas de distintas. El que vendió el miedo fue el gobierno. El miedo de que si no se aprobaban los acuerdos tal y como estaban, íbamos a volver a la guerra. El miedo de que si no se aprobaban los acuerdos tal y como estaban, las FARC iban a tomar las ciudades, dicho por el presidente de la República, y la gente, sin embargo, superó ese miedo y votó distinto. Votó sobre la convicción de que era posible una negociación distinta y que esa negociación era mejor para el país. Yo creo que aquí al final hay una oportunidad. Este país estaba claramente dividido por mitades. Y hoy, sigue. Claro, pero Total. hoy tiene la oportunidad el presidente Santos de hacer un ejercicio distinto donde la mitad que había quedado por fuera, a la que se había estigmatizado como amiga de la guerra, a la que se había dicho que quería la violencia y no quería la paz, para no hablar de los otros calificativos que usó durante todo este periodo el presidente Santos, meterla en el juego y conseguir un acuerdo que sea apoyado por el 80, Rafael, 90 o el 100%. pero hubo de los respeto colombianos. por el voto, por la democracia, se reconoció... Claro, La registraduría fue impecable. y se reconoció el Jorge triunfo del Alfredo, no. Pero Jorge Alfredo, déjeme, entre las muchas mentiras que dijeron Sí. los uribistas, fue, entre otras, la de descalificar de antemano el plebiscito. Dijeron que allí iba a haber fraude, que ese era un plebiscito amañado. Y resulta que se tuvieron que tragar sus palabras rápidas. Las primeras que se tuvieron que tragar fueron esas.
¿Usted porque cree que, no sí, hubo ninguna que si el sí manto hubiera de dudas? ganado por 50.000 votos, Le voy a poner este ejemplo. estarían Mire, diciendo que sí, los le voy de a, no que... le voy a poner este ejemplo. Si ayer, por ejemplo, Sí, usted recuerda que hasta el séptimo boletín iba ganando el sí. sí. En el octavo empezó a ganar, A ganar el no, sí. Si hubiera sido al revés, si los del sí hubieran empezado a ganar, los del no hubieran empezado ganando los primeros 7 boletines y se y en el invierte. octavo se invierte, estábamos aquí en una situación sin salida. Estaban diciendo que había habido fraude, que el gobierno había... No, se alcanzó a alterado pensar todo. incluso en alargarle el cierre de urnas No, por... es imposible. Una propuesta de un senador de la coalición de gobierno que era claramente No, pero eso inaceptable. lo que demuestra es que un senador de eso no tiene conocimiento de la ley. El porque presidente ellos del sabemos partido de uno la U, puede que es el hacer. partido más importante de la coalición de gobierno. Pero dicho esto, en todo caso, yo creo que aquí hay cosas distintas. Nosotros siempre creímos que la registraduría se iba a comportar correctamente. Yo tengo la mejor opinión del registrador y me parece que su tarea cumple definitivamente lo que se espera en una democracia. Pero el Consejo Nacional Electoral estaba controlado por el gobierno. Las reglas de juego desde el principio estaban cargadas hacia favor del presidente de la República. Se cambiaron las reglas de juego solamente para este plebiscito y usted se sienta a mirar las reglas de juego y todas estaban diseñadas para que ganara el sí. Se bajó el umbral del 50 al 13%. Se puso un ejercicio en virtud del cual la restricción constitucional... Déjeme interrumpirlo para decirle lo siguiente. No, eso del umbral, perdóneme un segundo. Es que el umbral, Una aclaración de el umbral era antes un umbral de participación. Entonces, por eso se establecía que era el 25%. Ahorita se cambió por un umbral de votación, de realidad. Al 13%. El umbral era del 50%, no del 25%, y se bajó al 13%. No, del 25% del... No, era el 13%. El umbral era el 50% y lo bajaron al 13%. Por eso. De hecho, eso es un cambio en las reglas de juego. Se había dicho que no se podían hacer... Puedo seguir con el ejercicio, pero le voy a decir, en resumen, otros ejercicios distintos. Los funcionarios públicos no pueden hacer política. Para este efecto, sí. El presidente se negó a que hubiera financiación de las campañas públicas. Evidentemente, para negarle la financiación al no, que no tuvo financiación. Y en cambio hicieron toda clase de propaganda con la plata del dinero de todos los colombianos a favor del sí. Eso es lo que él dice que es trampas. Trampas eran no hubo debate a favor del gobierno. No hubo una sola propaganda del gobierno diciendo vote por el sí. Ninguna. Debate que se produce después de que haya ganado el no en el plebiscito. En momentos, en minutos, volvemos en Entérate para hablar sobre los caminos ahora. Ya ganó el no, estamos oyendo las razones de lado y lado. ¿Cuáles son los caminos? ¿Qué viene ahora para Colombia? Aquí en Entérate. Seguimos en Entérate, nuestros invitados Ramiro Bejarano y Rafael Nieto, analizando lo que pasó ayer en Colombia, ganó el no en el plebiscito. La abstención muy alta, Rafael Nieto, ¿a qué se vio? ¿La gente no le interesó salir? ¿No está respaldando en Colombia esta posibilidad de paz? La abstención en Colombia es alta, Sí. en general. Esta fue más alta, la más alta en los últimos 22 años. Es desafortunado que sea así, claramente, pero demuestra algunos vicios de la política colombiana que me parece que hay que superar hacia futuro. Una de ellas es que hay unas zonas del país en las que la gente no se mueve si no tiene estímulos de carácter económico o la posibilidad de acceder a la burocracia oficial más temprano o más tarde. Es decir, si la gente no vota por una persona que después le pueda dar puestos o contratos, no sale a mover, no sale a votar. Y evidentemente ese es un vicio que hay que superar en la política colombiana. Se ve reflejado en un plebiscito donde la discusión Que se vote en conciencia. temática. Claro, claro. Pero eso es aún más sorprendente. El voto de opinión termina siendo muy alto Muy alto. y termina ganando. Ganando que la maquinaria, la abstención alta, Ramiro. Muy alta, pero yo no creo que el voto de no haya sido un voto de opinión. Allá había mucho voto de cristiano, bastante voto de cristiano. ¿Y los votos de los cristianos no son votos de opinión? No, son votos, obviamente, de una secta que vota en función de su secta. Es Pero una es un cosa voto de diferente. opinión, No, vota voto por de opinión es el que convicciones. vota. No, ese vota pues por sus Eso es una creencias iglesia, religiosas, claro. Ramiro. Y es una iglesia Y que ayer- le cobró algo, que le cobró al gobierno una campaña, No, unas y cartillas. ayer Pero, Uribe pero le dio... quien vota por las creencias religiosas no vota por opinión. No, Cuando uno habla de voto de opinión es de gente que vota por sus convicciones. Si son No, razones pero hay que religiosas lo distinguir entre mueven, las convicciones es un voto religiosas de y las opinión. convicciones Pero decían políticas. que las iglesias cristianas dijeron, vamos a votar por el no, y todos fueron a votar por el no. Pero le juiciosos. respondo, Jorge. Pero había Alfredo. iglesias cristianas con el sí. Bueno, No. mucho más por el no, Rafael. No, más por el no, evidentemente, pero había cristianos No. por el sí. Claro. Y la iglesia católica estaba claramente inclinada por el sí. El Papa no dio una declaración de una línea de que... Pero bastante tímido, como dice el doctor Ramiro. El Papa ¿no? no es cristiano, sino católico. Sí. Es una cosa diferente. Por eso, las Los iglesias cristianas y son católicas. cristianos también. No, pero eso son dos cosas. Pero usted dice que la abstención es... No, yo creo que la abstención es un mal recurrente en el país, porque obviamente los partidos políticos hoy en día no son partidos
que aglutinen a la gente. Los partidos son empresas electorales. Y por eso pasó lo que pasó, porque como en este momento no había candidato, carne y hueso que tocar, pasó eso, pero realmente los partidos no llevan a la gente, que era lo que ha debido pasar. Nos aclara nuestro productor, todos son cristianos, sino que hay católicos, todos son cristianos, pero no entrar en esa discusión religiosa. Dicho esto, Jorge Alfredo, me parece un dato que es muy importante y de golpe la gente no lo sabe afuera. Todos los partidos políticos en Colombia, los de la izquierda, los del centro y los de la derecha, estaban en el sí, menos el Centro Democrático. El Centro Democrático no controla la burocracia en ninguna parte del país. Donde había alcaldes o gobernadores elegidos por el Centro Democrático no se manifestaban a favor del sí. Incluso en la ciudad de Medellín, el alcalde, no fue elegido... En Casanare, por ejemplo, que ganaron la única gobernación, por favor. ganó el Centro Democrático. Por ejemplo, en el caso de Medellín, la ciudad del presidente, el alcalde de Medellín dijo que iba a votar por el sí. A pesar de todo esto, ganó Medellín y ganó fuerte. Ganó el no. Sí. O sea, el único partido político sin burocracia, sin representación de gobierno, con voto de opinión, al que no le gusta lo de Medellín es una cosa diferente. Terminó ganando. Lo de Medellín es una cosa diferente, es una cosa regional, que es lo que entraña el expresidente Uribe. Allá no había posibilidad alguna de que ganara el sí, eso estaba visto. En Medellín, para nuestros televidentes de fuera de Colombia, es de donde es el expresidente Álvaro Uribe y tiene muy buena ascendencia. El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín estaban en el sí. Ganó el no. Con bastante vacilación el alcalde de Medellín, hay que decir. Bueno, señores, caminos a seguir. Se está hablando de un pacto político. Lo habló el presidente Santos anoche en la locución. Lo reiteró el expresidente Álvaro Uribe. Pero el acuerdo político puede ser, y lo dijeron las FARC, pero tienen que sentarse todos. ¿Tendremos que ver sentados al expresidente Uribe y al presidente Santos, Ramiro? Mire, yo creo que eso no va a ser posible. Yo no creo en eso. Primero porque ayer el expresidente Uribe dio unas señales bastante tibias, ni siquiera fue capaz de decirle a Santos que aceptaba la invitación. No fue capaz de decirle. Bueno, porque según entiendo, hasta el presidente Uribe se sorprendió el resultado. Claro, no estaba listo nadie con el plan B. Yo creo que los juristas ganaron y no estaban preparados para eso. Pero le voy a decir lo siguiente. Yo creo que es muy difícil buscar un escenario de renegociación bajo la óptica que tiene el Centro Democrático. Que el Centro Democrático tiene 4 cosas que a mi modo de ver son las que lo obligan o lo invitan a mantener esta postura. Lo primero es, ellos pretenden que los guerrilleros se desmovilicen y se vayan para la cárcel. Lo segundo es que después de que se desmovilicen no tengan participación política. Y hay 2 cosas que no se han mencionado que yo creo que son muy determinantes de la ideología y de los intereses del Centro Democrático. Uno es, y algo mencionó ayer el expresidente Uribe en su discurso, uno es el tema de lo que tenía que ver con la justicia transicional. Ayer el expresidente Uribe que buscaba un alivio judicial para la fuerza pública. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado si hubiera habido la justicia transicional respecto de los generales y militares que están involucrados en falsos positivos? Pues obviamente yo creo que eso fracasó. Y obviamente cuando el presidente Uribe ayer dijo que había que darle un alivio judicial a esos militares, estaba hablando de una cosa muy concreta. Y un alivio judicial que puede extenderse a muchas personas. Y lo otro es, que no se ha mencionado, que me parece a mí muy contundente, es el punto 1 de los acuerdos de La Habana, el tema de la tierra, el tema del problema del agro. Ese es un tema trascendental, como lo es el tema de los empresarios, porque los empresarios también que tenían preocupación de estar involucrados en la justicia transicional, con esta decisión han quedado liberados. Acuerdo político, Rafael Nieto, que anunció el propio presidente Santos y se ve que no le disgusta al expresidente Uribe. ¿Se verán ellos en reunión? Llevan 6 años sin mirarse, sin verse a la cara. ¿Los veremos reunidos? Pero habría que decir algunas cosas previas antes, Jorge Alfredo. Una, en el tema de justicia, no se pretende que todos los guerrilleros vayan a la cárcel. Lo que se pretende es que los responsables de crímenes de lesa humanidad y los responsables de crímenes de guerra, de acuerdo con lo que dice el derecho penal internacional, terminen pagando penas privativas de la libertad. Los demás no. Sí. Los demás se pueden ir a la calle y gozar de sus libertades. Eso es parte del ejercicio de justicia. Así estaba previsto en el acuerdo. No estaba previsto de esa manera. Claro. No había penas privativas de la libertad para los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra si hacían confesiones. De manera que no corresponde a la realidad. Y por eso José Miguel Vivanco dijo que eso era una piñata de impunidad. Después, en el tema de participación política, tampoco es que se quiera que nadie participe en política, no. Es que lo que es inaceptable era lo que estaba pactado en el acuerdo. En el acuerdo, los señores responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, podían ser elegidos y ejercer el cargo de elección popular, mientras que se supone que cumplían la sanción alternativa que se les Rafael, una pregunta. Decía Antonio Navarro en la transmisión de Caracol Televisión ayer, si ellos en el año 90
no les dan la posibilidad de que Carlos Pizarro sea candidato, no hubieran firmado, no hubieran acordado. Es decir, ellos sí pretenden, el único objetivo de la guerrilla es tener participación política y que sus líderes vayan... Y hay que permitirles la participación al política, Congreso pero no se les puede permitir la participación política como hacía el acuerdo, mientras que se supone que están cumpliendo la sanción alternativa. Eran los únicos presos de Colombia, presos entre comillas, porque no estaban privados de la libertad, los únicos condenados que podían, mientras que se suponía que tenían que cumplir su sanción, ser electos a cargos de elección popular. Eso es inaceptable. Ahora, dicho esto, y yo no voy a meter en los temas de tierras y los otros que agrega Ramiro como de su propia cosecha, que no corresponde a lo que hemos dicho nosotros, lo que habría que decir es que el hecho de que haya o no haya un pacto depende de Santos. Santos es el presidente de la República. Santos recibe un mensaje claro de la opinión pública que le dice que no acepta esos acuerdos. Santos es el que tiene que maniobrar para reconocer esa derrota y reconocer que los colombianos, por una decisión mayoritaria, así haya sido estrecha, le dijeron que no a lo que él estaba proponiendo. Tiene que replantearlo. Y evidentemente lo que quedó demostrado es que no volvimos a la guerra, como habían dicho los señores del gobierno. Pero se puede renegociar. Ahora la renegociación es entre tres partes: guerrilla, Centro Democrático con el expresidente Uribe y el presidente Santos, que quedó más débil que... Pero Santos mire, le toca negociar con el presidente Uribe y con la gente que representó el no, porque ahí había gente que no era uribista y gente muy importante que no era uribista, y después de ese ejercicio tiene que sentarse con la guerrilla y hacer una negociación distinta. Obviamente que ellos le eluden al tema que yo he planteado sobre por qué ayer Uribe, que lo dijo en su discurso, habló de la pausa judicial para la fuerza pública. Ese es un detalle muy importante. Y el tema de tierras... un alivio judicial que además era lo mínimo que había que hacer. Un alivio judicial. Tratar a la guerrilla, dándole todas las prebendas, y a los militares y los policías que estaban defendiendo al Estado, no darle alivios judiciales. Por supuesto, eso representa una ideología. Eso representa una ideología. Sin premiar los crímenes como el tema de tierras. Pero mire, le voy a decir esto. A mí me da, en medio de todo, me complace mucho oír ahora al doctor Nieto invocando la autoridad del doctor José Miguel Vivanco, a quien han detestado en el uribismo de cielo a mar. Yo no soy amigo de José Miguel Vivanco por eso. Desde el año 84. No, pero es que usted es una ficha del uribismo, no del uribismo. Bueno, pero el presidente Uribe tengo la mejor relación con Vivanco hace 30 años. Cuando Vivanco le decía lo que le decía a Uribe, entonces no les gustaba. Pero bueno, ahora es una relación personal. Ahora, antes les gustaba a ellos cuando hablaba de Uribe. No, a mí me parece bien. Yo creo que lo que pasó... Comienza y se va a buscar un acuerdo, y en esas estamos en Colombia. Acuerdo no va a haber. ¿Acuerdo no va a haber? ¿Acuerdo va a haber? Yo espero que haya un acuerdo, depende del presidente. Una cosa que permítame decirle esto, una cosa. Ahorita ellos están diciendo que no va a haber violencia, porque nos llevamos 24 horas de haber pasado las elecciones. Eso está por verse. Esperemos a ver. Esperar que haya un acuerdo en Colombia entre esas fuerzas, renegociar el acuerdo, mirar con las FARC qué puede pasar. Esto hasta ahora comienza. Terminar eso en una asamblea constituyente. Hablar, incluso así lo haya negado el presidente ayer, de una posibilidad al final de la renuncia del presidente. Todos los escenarios están dados en Colombia de lo que puede pasar. Ahora, ¿cómo le explicamos a la comunidad internacional, al mundo, lo que pasó en Colombia? En segundos, con Ramiro Bejarano y Rafael Nieto en Entérate. Ahí está. Entérate. Seguimos con Ramiro Bejarano y Rafael Nieto. Nos quedan unos minutos. Vimos que el acuerdo y el pacto y lo que se está planteando pues es bastante complejo, pero es una esperanza para el país. ¿Cómo explicarle a la comunidad internacional, Rafael Nieto, lo que pasó ayer? Ganó el no. Se ha firmado un acuerdo en Cartagena con bombos y platillos. Vinieron presidentes, vino las Naciones Unidas, casi viene el Papa. Y ayer los colombianos dijeron no queremos ese acuerdo. El gobierno ensilló antes de traer las bestias. Evidentemente no estaba apostando por la solución democrática. Creía con un exceso de soberbia y de arrogancia que no había que esperar el resultado de la gente. Evidentemente lo que había hecho el presidente antes era antidemocrático, y la respuesta ciudadana fue: no estamos de acuerdo con lo que usted hizo, y le tocó tragarse las palabras. El que tiene que salir a poner la cara afuera es el presidente por hacer el show que hizo. Pero además, si la gente supiera afuera lo que contenía el acuerdo, probablemente hubiera entendido por qué la gente votó que no. Los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, si confesaban, no pagaban ni un solo día de cárcel, sino unas sanciones alternativas que eran prácticamente simbólicas y de mentiras. Le daban unos beneficios a las FARC como partido político que ningún partido político en Colombia tenía. Se le rompió el espinazo a la rama judicial, se creaba un tribunal que no tenía que aplicar la ley colombiana, sino que ella definía cuál era el delito, compuesta además por extranjeros. El Congreso terminaba como un minusválido, como un mero firmón y notario de lo del presidente. Se le daban facultades extraordinarias al presidente Uribe, que ni siquiera Chávez en la ley habilitante tenía. Se cortaba
Jorge Alfredo, las funciones de control constitucional de la Corte Constitucional. Se volvían los acuerdos de La Habana parte del texto constitucional. ¿Usted cree que si a la gente afuera le dicen que eso va a pasar en su país, no hubiera votado que no? ¿No hubieran votado que no? De la comunidad internacional, Ramiro Bejarano, hace una semana fiestas, Cafir sobrevolaron Cartagena, había 10 presidentes, el rey de España. Mire, y ayer dijimos no. Yo sigo pensando lo mismo que dije al principio. Lo que sostuvo el Centro Democrático antes de llegar a la votación de ayer fueron inexactitudes. Ahí las acaban de decir muchísimas. Por ejemplo, que no había cárcel, sí había cárcel. Que, por ejemplo, que el presidente iba a poder reformar la Constitución. Eso es mentira, como lo dijo Plinio Purello Munderos en una carta pero hay desconcierto en el mundo, Ramiro. Habló el canciller de Chile, le voy a dar mi respuesta. Sí. Y decir que era antidemocrático, yo tengo que recordarle una cosa. Cuando Uribe hizo su acuerdo con los paramilitares, no hubo ninguna consulta popular. Él decidió hacer esa consulta como le parecía, con unas penas livianas, etcétera, etcétera. Con penas de prisión. No, pero penas de prisión allá en Ralito. Después cuando pelearon con él fue que lo metió a la cárcel. Todos pasaron más de 8 años en la cárcel. Le voy a decir. ¿Cómo explicarle al mundo estos paramilitares se fueron a la cárcel? Santos, muchas personas lo dijimos públicamente, no debe convocar a ese plebiscito. Y lo hizo, eso es lo antidemocrático. Se sometió al rigor del pueblo y fracasó por otra razón. Al mundo le queríamos decir, hubo un acuerdo de paz que el pueblo no quiso. Al mundo lo que hay que decirle, yo creo que la mejor definición fue la que tuvo el expresidente de Uruguay. Este es un país esquizofrénico, porque yo creo que es el único país que ha tenido 52 años de guerra con un grupo insurgente. Y resulta que a la hora de hacer la paz, el país le dice no. Ramiro Bejarano, Rafael Nieto, entérate, esto hasta ahora comienza. El no ganó en el plebiscito. Gracias por estar con nosotros. Terminamos por hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol y visitar nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces.